Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Seguimos en estas sesiones tan especiales de este taller latinoamericano, en que hemos hecho memoria de personas, no solo por su gran calidad académica, sino también por su gran densidad humana. Y es realmente una bendición, realmente poder agradecer por estos personajes que han marcado nuestra vida. Y hoy seguimos en esta memoria recordando a otros dos grandes hombres que le apostaron al proyecto lonerganiano y que podríamos decir con Bernardo Lonergan que nos enseñan también que ellos son esos gigantes de los cuales seguimos nosotros aprendiendo y creciendo en nuestra vida y vocación. Entonces hoy, pues ya como ahorita anunciaba Francisco, seguiremos en esta memoria con Robert Doran y Eduardo Pérez Valera, ambos jesuitas. Hoy tenemos cuatro connotados panelistas que nos van a hacer esta memoria: el padre Jorge Antonio Surek Lequerica, el padre Víctor Pérez Varela, Jaime Barrera Parra y el padre Gerard Weller. Presento a cada uno de ellos. El padre Jorge Antonio Surek Lequerica es carmelita descalzo de la provincia de Santa Teresita de Colombia y Ecuador, doctor en teología de la Universidad de Toronto, Canadá, especializado en estudios lonerganianos en la misma universidad. Es magíster en teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, licenciado en Ciencias Teológicas de la Universidad Iberoamericana de México, magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá e ingeniero industrial de la Universidad de Miami, Estados Unidos. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá desde el año 2011 y miembro activo del Grupo de Investigación Cosmópolis, profesor de las cátedras de Antropología Teológica y Método en Teología. También fue profesor de la Cátedra Antropología de la Experiencia Mística en CITES, Universidad de la Mística en Ávila, España, del 2012 al 2016. Es director de la revista Vida Espiritual, miembro de la Junta Directiva Fundación Amanecer en Cartagena, Colombia, una fundación que promueve la autogestión en las comunidades de personas en situación vulnerable. Sus publicaciones han versado sobre temas de espiritualidad carmelitana, espiritualidad de la liberación, mística y también reflexión sobre la solución del conflicto armado en Colombia. Presento ahora al padre Víctor Pérez Varela. Valera. Gracias. Licenciado en Filosofía, Instituto Libre de Filosofía y Ciencias en Guadalajara, México. Doctor en Teología de la Universidad Gregoriana de Roma. Licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana de México y magíster en Derecho de la Universidad Iberoamericana de México. Entre sus reconocimientos obtuvo uno del Comité Académico de la Universidad Iberoamericana como académico emérito el 22 de octubre del año 2007. En su amplia experiencia académico-administrativa, fue director del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, profesor de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana en los departamentos de Ciencias Religiosas y Derecho, donde enseñó las cátedras de Antropología Teológica, Fundamentos del Derecho Internacional, Humanismo en el Trabajo, Teoría del Derecho, Deontología Jurídica, Filosofía del Derecho, Seminario de la Excelencia y la reintegración, Fe y Ateísmo Contemporáneo, El Hombre y su Muerte y el Módulo de Ética en varios diplomados de la Universidad Iberoamericana de Santa Fe y León. También ha sido el presidente del Consejo Mexicano de Intercambio Cultural Alemán Latinoamericano y presidente de la Katholischer Akademischer Ausländerdienst desde 1985 hasta la fecha. Y tiene una amplia publicación en temas teológicos y también jurídicos. Presento a Jaime Barrera Parra, quien nos acompañó el día de ayer y lo presentamos, pero para aquellos que ayer no pudieron estar, recordamos también el talante intelectual y académico de Jaime, condecorado con la Orden del Sol Naciente, con rayos dorados y cinta colgante al emperador del Japón, por más de 60 años dedicados al estudio, enseñanza, traducción y promoción del idioma japonés.
profesor emérito de la Universidad de los Andes de Bogotá, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Grupo Social, grupo empresarial colombiano dedicado al bien común y el desarrollo de los sectores marginados en Colombia, exdirector del ICETES, Instituto de Estudios Técnicos en el Exterior, exdirector del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de los Andes, magíster en Psicología Social de Manila, Filipinas, filósofo y teólogo. Gran conocedor, profesor y promotor de la obra filosófica, teológica y económica y pedagógica de Bernard Lonergan en su país como profesor, conferencista internacional, miembro del Grupo Cosmópolis de la Universidad Javeriana y autor de numerosos artículos académicos y traducciones del japonés al castellano. Y nuestro cuarto panelista es el padre Gerard Whelan, sacerdote jesuita irlandés. Actualmente es el director del Departamento de Teología Fundamental de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y también es el director del proyecto Lonergan de la misma universidad. Es magíster en Economía y doctor en Teología Sistemática bajo la dirección de Bob Doran sobre el tema de la filosofía y la historia en Lonergan. Trabajó durante 14 años en África y empleó el pensamiento de Bob Doran tanto en la formación de los jesuitas como en su labor pastoral como párroco de una iglesia pobre en Nairobi, Kenia. Entre sus libros se destacan La historia que redime, La preocupación social en Bernard Lonergan y Robert Doran, publicado en el año 2013, y Una iglesia que discierne, El Papa Francisco, Lonergan y un método teológico para el futuro, publicado en el 2019. Su área de investigación actual es la ecología integral en los lineamientos de la Laudato Si. Bueno, agradecemos a estos grandes panelistas que nos acompañan en memoria de Pérez Varela y el padre Bob Dora. Entonces le doy la palabra al padre Jorge Zurek. Recordamos que cada uno tiene un tiempo de intervención de 15 minutos y luego daremos espacio para una o dos intervenciones para agregar a estos homenajes lo que algunos quieran compartir. Entonces, el padre Jorge tiene la palabra. Muchas gracias, Misael. Yo voy a hablar sobre Robert Doran, que fue mi tutor. Y yo primero conocí a Robert Doran a través de sus obras en la clase de Método y Sistemáticas 2, que la estaba dirigiendo el padre Rodolfo de Rú. En el año 2002, aquí en la Javeriana, y luego tuve el privilegio de conocerlo personalmente en Toronto, Canadá, en el verano del año 2004. Yo considero que Doran era uno de los teólogos más brillantes que yo había conocido y de los más apasionados por su trabajo de investigación, enseñanza y también servicio de la teología. Recuerdo que era de carácter expansivo, amable, cordial, abierto. Pienso que fue un gran teólogo, un excelente académico, un sacerdote ejemplar, un buen jesuita, un magnífico tutor y un profesor amigo y cercano. Durante el estudio del doctorado, desde el 2004-2010, tuve un contacto muy cerca con él. Yo especialmente estuve del 2004 hasta el 2006, que fue cuando él terminó su experiencia en Toronto. Y después tuvimos un contacto de amistad a la distancia los años posteriores. Cuando estuve en Toronto, yo participé en el Seminario de Teología y Dialécticas de la Historia, también en el curso de Trinidad y en el curso que dio sobre las obras posteriores de Bernard Lonergan, en los cuales yo pude ver el empuje central de su pensamiento como teólogo y sus más grandes desarrollos en esa área. Robert Doran es un teólogo, para los que lo conocen, un teólogo y sacerdote jesuita estadounidense y canadiense que al final de su vida se dedicó a la cátedra Emmett Doerr
en Teología Sistemática Católica de la Universidad de Marquette, en Michigan, Estados Unidos. Se dedicó gran parte de su vida a los estudios e investigación de las obras de Bernard Lonergan. Ha sido considerado como uno de los grandes teólogos católicos de Norteamérica en las décadas recientes. Voy a hablar un poco de su vida. Doran nació en Nueva York el 20 de junio de 1939 y murió a los 81 años. Falleció este enero 21 en Milwaukee. Su ministerio intelectual fue siempre cimentado sobre su relación personal con el Señor. Yo veía que era un hombre que tenía una profunda espiritualidad y que el ministerio intelectual tenía como subyacente una gran rica vida espiritual. Fue un profesor muy querido por sus estudiantes, que ha acompañado muchísimos y ha inspirado a muchos en su labor de teología y de ministerios. Él ha sido muy atento a los estudiantes, a los colegas amigos, y estaba siempre dispuesto para escuchar, para responder preguntas, inquietudes, para dar consejo, para ayudar a los que acudían a él. Era un hombre disponible, cercano, presente en la vida de los estudiantes. Tenía una gran capacidad para dilucidar problemas complejos y oscuros y los aclaraba, y también una gran facilidad para ayudar en el discernimiento. Bernard Lonergan describió una vez a Doran como extraordinariamente creativo. A la vez, Doran, yo me acuerdo que íbamos caminando por las calles de Toronto después de una de sus clases, estábamos conversando y me decía que Bernard Lonergan era un teólogo y usaba la palabra gifted en inglés, como que podría traducirse por talentoso. Pero yo seguía hablando con él y le preguntaba por qué estaba tan apasionado, por qué se dedicaba tanto tiempo a la tradición de una persona. Y él decía que ya el gifted lo usaba de otra manera, con otra connotación, que era como un hombre inspirado, que Lonergan tenía un regalo especial de Dios para abordar los temas con una iluminación, una inspiración especial que recibía de Dios. Doran se ha dedicado de manera incansable, creo que más que muchos teólogos que yo conozco, a comunicar el legado histórico e intelectual de Lonergan. Ha publicado y ha hecho conocer la obra de Bernard Lonergan y le ha dado su propia contribución, la ha hecho avanzar en los tiempos presentes. Primero fue coeditor con Fred Lawrence y luego fue editor principal de las obras completas de Bernard Lonergan, que terminaron de publicarse con sus 25 volúmenes a mediados del 2019, cumpliendo lo que él me había contado, su promesa que le hizo a Lonergan en su lecho de muerte. Él fue el encargado del patrimonio escrito de Lonergan y de sus publicaciones. También ha digitalizado sus escritos y material de archivos y los ha hecho asequible al público en general a través de una plataforma internet que se llama Bernard Lonergan Archives, los archivos de Bernard Lonergan. Fue director, cuando yo estuve allá, del Instituto de Investigación Lonerganiano en Toronto,
por muchos años. Siguió lo que había comenzado Fred Lawrence. También cumplió uno de los sueños de Lonergan cuando abrió el Institute of Method in Theology, Instituto de Método en Teología, que es una red de teólogos y académicos que aplican el método de teología a distintos temas actuales de filosofía, teología y ciencias sociales. Cuando lo conocí y profundizamos varios temas teológicos, yo me di cuenta que él tenía una perspectiva muy afín a la búsqueda de los teólogos latinoamericanos. Él tenía una perspectiva histórico-pastoral en su forma de elaborar los asuntos teológicos. En esto tiene un camino paralelo a la teología de la liberación y la teología del pueblo latinoamericana. Él está interesado por la transformación de la historia. Él está interesado en comprometerse por la historia. Él estaba interesado en cambiar los temas, los problemas históricos actuales que se estaban viviendo. También él era afín con nosotros en cuanto quería partir de la reflexión que tenía a la situación actual como fuente, es decir, tomaba a la situación, el presente, como fuente y como insumo para hacer teología. Y eso es muy raro de verlo en Norteamérica. Encontraba que él también tenía la opción por los pobres y los marginados, y en eso encontrábamos un punto en común. Esta beta teológica no es fácil de encontrar allá en los teólogos de Norteamérica. Y considero que él ha hecho una aproximación al pensamiento de Lonergan desde esa perspectiva. Wellen le va a hablar a ustedes más del pensamiento general, el desarrollo de su pensamiento. Pero yo quería resaltar estos aspectos de su talante como teólogo. Fue interesante descubrir su vertiente pastoral en todo lo que él hacía. Cuando yo ya había llegado a Toronto para hacer mi doctorado, él había terminado de instituir una pastoral de Eucaristías de sanación por los que son de la comunidad LGTBI. Era muy conocido en la iglesia de Toronto esta pastoral. Yo pastoralmente me moví en Toronto y escuché mucho al respecto de ella. Y además, como que era muy novedosa en la iglesia de Toronto y en la iglesia católica, y además era muy conocida por los estudiantes. Era sumamente valorada porque era un aporte pastoral único, significativo y pertinente. Él ya la había dejado en ese momento, quizás por los compromisos que había adquirido con el Instituto de Investigación de Lonergan, ya que Frederick Crowe ya estaba un poco mayor. No. Era una pastoral que implicaba también mucho tiempo atención adicional para el acompañamiento personal de la gente que él hacía. A mí lo que me llamaba la atención es que los teólogos norteamericanos y profesores norteamericanos en el verano van a distintos congresos en Norteamérica y en Europa para dar charlas y contribuir. Y Lonergan estaba allí presente también porque Doran lo que hacía es que él iba esos veranos no solamente a los congresos y encuentros de teología, sino de las ciencias sociales y de distintas perspectivas a presentar el pensamiento de Lonergan. Y con este pensamiento fascinaba a los jóvenes por introducirse en la fe, en su vida de fe. Por la inquietud intelectual, los jóvenes de distintas áreas se acercaban a su fe a través del planteamiento de Lonergan.
y era una manera de atraer a los jóvenes para entrar en una vida de profunda fe, una vida de fe crítica también. Yo me acuerdo de que nosotros comenzamos una experiencia nueva y fuimos fundadores de lo que se llama Lonergan on the Edge, que es un encuentro de estudiantes que se llama Lonergan en el margen, o no Lonergan en la frontera, o Lonergan en el límite. Y este encuentro fue el primero que armamos con distintos estudiantes que vinieron de toda Norteamérica y de Canadá y de Estados Unidos, y que estaban interesados en reflexionar sobre el Lonergan, hacer un aporte, y que no encontraban espacio ni en el encuentro de Los Ángeles ni en Boston, porque allá nada más iban los especialistas. Y de alguna manera vi cómo Doran se apadrinó del movimiento, cómo respondía a las preguntas de los estudiantes, cómo se involucraba con ellos, cómo se implicaba y cómo orientaba a los estudiantes para que encontraran la riqueza de la propuesta de Lonergan. Yo siento que Doran fue un jesuita, fue un buen jesuita, fue un excelente académico, uno de los mejores teólogos de Norteamérica. Fue una persona maravillosa y continuó el pensamiento de Lonergan, lo desarrolló mucho más, y me acuerdo que él hacía eso parte de su vida, o sea, estaba tanto en su ministerio intelectual como en todo lo que hacía como persona y como sacerdote. Wellen ya va a profundizar más en la parte conceptual de Lonergan y su desarrollo del pensamiento. Jorge, muchísimas gracias por tan bella semblanza. Has destacado de Bob su excelencia como jesuita, como académico, como teólogo, como persona con una vida espiritual, en su creatividad, como lo reconoció Bernard Lonergan en vida, su dedicación al editar la obra completa de Bernard Lonergan, su interés por lo teológico pastoral con opción por los más pobres y también buscando atraer a los jóvenes en esta perspectiva crítica de la fe, esa experiencia que tú has mencionado de los veranos y también de Lonergan en las Fronteras en Marquette University. Pero muchas gracias, Jorge, por tan bella presentación. Le damos ahora la palabra al padre Víctor Pérez Valera. Bueno, pues muchas gracias. Para conectar un poco. Bueno, yo soy hermano de José Eduardo, que murió el 23, allá en Japón el 24, en México el 23 de junio de este mes del año pasado, 2020. Para conectarlo con Doran, era muy amigo de Doran, muy amigo. Y tradujo, yo creo que se puede ver, sí, se puede ver este libro. Sí, se ve, sí. Tradujo al español La teología y las dialécticas de la historia. 560 y tantas páginas. De letra chiquita, ¿eh? Es un libro que se podría hacer de 1000 páginas. Bueno, Eduardo nació en Ayutla, Jalisco, el 21 de marzo de 1935. El 8 de septiembre entró a la Compañía de Jesús en 1950. En 1960 llegó a Japón, estudió el doctorado en filosofía con Lotz, estudiando precisamente el Insight de Lonergan y el Satori de D.T. Suzuki. Esa fue su tesis de doctorado. Enseñó en la Universidad Sofía de Tokio filosofía de 1972 a 2004. Y cuando ya lo jubilaron, desde antes daba
dio más de 100 tandas de ejercicios espirituales ignacianos de 10 días y más de 20 tandas de ejercicios de 35 días. En la homilía del funeral de Eduardo, el padre Elorriaga dijo, dijo adorador, casi adorador, adorador del jesuita canadiense Bernard Lonergan, profundísimo y dificilísimo. Lo asimiló a base de muchas horas de estudio y lo aplicaba en sus clases de filosofía y en sus ejercicios espirituales. Un día le pregunté a Eduardo si sus discípulos y ejercitantes entendían sus explicaciones de Lonergan. Me contestó lento y solemne: no sabría decirte. A este propósito, una de sus ejercitantes, a la que le decía la muchachita, escribió en la revista Labor de la Congregación de San José de Guadalajara, de donde él fue congregante de niño y de adolescente, escribió: gracias al padre Lalo, comprendí que Dios da sus gracias a quien quiere y como quiere, y desde entonces comencé a entender todo lo que nos explicaba el padre Lalo. No me perdía sus charlas, me daban luz. Leí un poco de Lonergan, sus 4 principios: experimentar, entender, juzgar y decidir. En nombre de todos mis compañeros y amigos de la iglesia de San Ignacio de Tokio, le decimos hasta luego, padre Lalo. Tu amiga muchachita. En una conversación que Eduardo tuvo con Lonergan, este le expresó que hacía mucho bien en aplicar su pensamiento a la espiritualidad ignaciana. De este enfoque brotaron varias obras, entre ellas el libro de ejercicios y Lectio Divina, en el que Eduardo, en algunas páginas, hace una paráfrasis de la publicación que hizo en Italia Francesco Rossi de Gasperis, discípulo de Lonergan, y que le aconsejó a Eduardo, cuando estudiaba la lengua japonesa, que estudiara el Insight. En esta línea de espiritualidad, Buena Prensa en México publicó Seguir al Señor, Vivir en la luz que brota del amor. En la presentación del libro de Javier Cacho, S.J., profesor de filosofía de la historia de la Ibero, también discípulo de Lonergan, escribió: en el medioevo, la escuela de la devoción moderna de Tomás de Kempis escribió La imitación de Cristo, libro clásico de la espiritualidad cristiana. Ahora, Eduardo Pérez Valera, jesuita misionero en Tokio, nos brinda sus frutos de sus meditaciones y caminares en las virtudes cristianas. Toma el hilo conductor de la imitación de Cristo y elabora excelentes enseñanzas escritas con no menor claridad conceptual y literaria. Sin duda, nos iluminarán e invitarán para vivir en la luz del amor. Una de las aportaciones más valiosas, según yo, de Eduardo al pensamiento de Bernard Lonergan fue el ensayo en el que compara el insight de este autor con la filosofía como ejercicios espirituales de Pierre Hadot. Voy a hacer un breve comentario, muy breve comentario a este gran escrito. El eminente pensador William Barclay señaló con gran énfasis qué es y qué no es la educación. La verdadera enseñanza no es enseñar a un alumno qué debe pensar, sino enseñarle cómo pensar, enseñarle a pensar. Cualquier profesor que se proponga hacer que el alumno piense y crea lo mismo que él es un mal profesor. El buen maestro está dispuesto a ayudar al alumno a pensar por sí mismo. La verdadera educación no consiste en introducir conceptos en el alumno, sino extraerlos de él. Uno de los mayores errores es confundir la enseñanza con el adoctrinamiento. La enseñanza construye el carácter y la independencia. El adoctrinamiento destruye a ambos. ¿Qué tendríamos que hacer para impulsar esta educación? Hasta aquí la cita de Barclay. En esta línea, en la segunda mitad del siglo XX, se publicaron 2 obras
que revolucionaron a fondo la educación. Sus autores, Pierre Hadot, profesor del Colegio de Francia, y el jesuita canadiense Bernard Lonergan, desde diversos enfoques, tienen profundas coincidencias innovadoras. Pierre Hadot, historiador de la filosofía grecorromana, es reconocido no solo en Francia, sino también en Alemania, Estados Unidos e Inglaterra, como un gran investigador sobre la filosofía antigua como ejercicios espirituales que transforman radicalmente los enfoques anteriores. Hadot y Lonergan recibieron la influencia de tres corrientes filosóficas: la neoscolástica, el existencialismo y el pensamiento de Newman. Lo más importante de este enfoque filosófico reside en transmitir información, más que en transmitir información, en cuestionar al lector, al proponer la formación de la persona, transformar su corazón, proporcionar al alumno habilidades que lo orienten en los aspectos concretos de su vida personal, de la polis y del cosmos. Hadot piensa que otras expresiones como ejercicios del pensamiento o ejercicios intelectuales o incluso ejercicios éticos no expresan a fondo el fondo psicológico de donde surge una profunda transformación interior, como lo pretendía Sócrates en los diálogos de Platón y en la filosofía estoica de Epicteto, Marco Aurelio y Séneca. Al interlocutor de los diálogos no se le presentan exposiciones abstractas o teóricas, sino un ejercicio práctico y concreto que abra al cambio, a cuestionar sus puntos de vista, a transformar su personalidad. Se trata de un combate amistoso para encontrar un método que nos conduzca a descubrir la verdad auténtica y los valores genuinos. En pocas palabras, se nos invita a una conversión espiritual, a superar los valores del mundo sensible y encaminarnos a los grandes valores del espíritu. Ahora bien, antes de pasar el pensamiento de Lonergan en su libro Insight, veamos cómo este autor interpreta la ignorancia socrática. Solo sé que no sé nada. En los diálogos no se explica lo que significa la docta ignorancia. Sin embargo, es obvio que no se puede tomar en sentido literal. El corazón de la empresa socrática, según Lonergan, radica en el descubrimiento de lo que es entender, el uso correcto de las palabras, en llegar al significado de las cosas. De lo contrario, quedaremos presos de una indocta ignorancia. Sócrates es representante de la docta ignorancia. Su propuesta es metodológica. Muestra el camino para descubrir el significado, la finalidad de las cosas. Los cambios profundos de la persona, de la sociedad y de la cultura derivan de asumir los significados que fluyen de la correcta intelección de la realidad. La Enciclopedia Canadiense dice que Lonergan es un brillante y original pensador del más alto rango. Recibió 21 doctorados honoris causa e importantes distinciones como la Fellow of British Academy. Su método se ha aplicado prácticamente a todas las disciplinas. Su obra principal comprender el comprender humano. Es un método universal cuya clave está en el arte de la pregunta. Cuando yo doy un curso muy breve sobre Lonergan, empiezo enseñándoles este regalo que me hizo una de mis mejores alumnas de Lonergan. Yo le dije, no me regales nada. Dice, no, sí se la voy a regalar porque es muy importante. La llave de su curso es una llave esta, es esta. La pregunta. El importante subtítulo del Insight, Entender el entender humano, recoge y profundiza las sabias aspiraciones de la antigüedad. Conócete a ti mismo, de Sócrates, y conóceme a mí, conózcame a ti, de San Agustín. Este ejercicio de interioridad es relativamente sencillo, pero supone una tarea continua y prolongada, pues como lo dijo Dag Hammarskjöld, el viaje más largo es el viaje hacia el interior. Este ejercicio de autoapropiación, en lugar de encerrarnos a nosotros mismos, nos impulsa a la autotrascendencia, como lo señalaba Pascal.
el hombre que supera continuamente al hombre. Y en expresión de Jaspers, yo siempre soy más allá. Cuando Eduardo supo que yo estudiaba Derecho, me impulsó a aplicar el método de Lonergan a esta asignatura. Esta sugerencia fue una gran bendición para mí. Me esforcé por explicar, yo no soy experto en Lonergan, nada más bien alumno de Eduardo, mi hermano. Me esforcé por aplicar este método a la deontología jurídica. A la teoría del derecho y a la argumentación jurídica. Los tres editados por editorial Oxford University Press. Como yo no sabía si había interpretado bien a Lonergan, le mandaba los libros de Eduardo por avión. Y él, que era muy devoto, me contestaba: tu libro me llegó a las 7 de la tarde. Lo estuve leyendo, sobre todo en los capítulos que hablas del método de Lonergan. Ya era la 1 de la mañana y me bajé a la capilla a darle gracias a Dios. Esto fue para mí la mejor alabanza. En la argumentación jurídica, sabiendo que Lonergan es muy profundo y a veces abstracto, trato de ilustrar su pensamiento con las famosas frases del jesuita Baltasar Gracián, sobre todo en sus 150 aforismos, El arte de la prudencia. En la teoría del derecho, este es un poco más abstracto, porque Eduardo me ayudó a escribirlo y se puso más elevado de lo que yo creía. Pero también es inteligible el método de Lonergan, aunque es diferente. Además, aquí añadí como la base del derecho el estudio de la persona basado en Lonergan. Por último, la argumentación jurídica. Este libro me lo encargó la editorial. No se lo ofrecí yo. Y al final creo que, según me han dicho varios críticos, la mejor síntesis de Lonergan, claro, siempre con diferentes enfoques, la mejor síntesis para la argumentación jurídica. Para estos estudios me sirvió, enviados por Eduardo, para la teoría del derecho, el libro de David Granfield, La experiencia interna del derecho, y para la argumentación, el libro de Bruce Anderson, Discovering Legal Decision Makings. Estos libros han tenido, no gracias a mí, sino al método, un gran éxito. La deontología tiene 18 reimpresiones. La argumentación ya lleva 8. La teoría, que es más difícil porque es el libro también más grueso, como el triple de tamaño, y no se lleva en todas las universidades, ya va para la 3ª edición. Voy a terminar con esto. Despreciar la aplicación del método a estas asignaturas es quedar prisionero de una supina ignorancia. El que me diga que no se puede aplicar Lonergan al derecho, por favor, que lea estos libros. Después de varios años de enseñar esta materia, me encontraba algún alumno que me decía: yo llevé con usted la deontología, y le preguntaba: ¿y qué te quedó de este curso? El método de Lonergan. Y esto me lo decían no 1, 2, 3 personas, todos los que se acordaban que habían llevado el curso conmigo. A todos los alumnos se les debería impartir deontología profesional mediante este método, ya que la educación, en lugar de introducir conceptos en la cabeza, consiste en hacer aflorar, educere, los valores del corazón. ¿Tengo todavía un poco de tiempo? Yo creo, Víctor, que ya se nos terminó, pero está muy interesante. Ya se me acabó el tiempo. Sí, bueno, yo quería Víctor, comentar brevemente algunos libros y artículos, pero ya no tenemos tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Hermosa la presentación de tu hermano.
has exaltado su labor de traductor de la obra de Doran. Impresionante los retiros que tu hermano dirigió. 100 de 10 días, impresionante, y 20 de 35 días. Yo creo que para los jesuitas que estamos en la academia, yo creo que es un desafío bellísimo. Lo que él aplicó en los retiros, impresionante, y cómo integró las tradiciones espirituales y místicas con gran actualidad, su preocupación por enseñar a pensar a los estudiantes. El símbolo de la llave me parece genial. Y el último que dijiste, hermoso, cómo el método de Lonergan se puede aplicar en esas áreas que tú has explicado de la deontología jurídica, argumentación jurídica y teoría del derecho, y terminas con esta exhortación de que este método debería aplicarse en toda profesión y una deontología de esa profesión. Muchas Inspirado en gracias. tu hermano. No, Víctor, muchísimas gracias Muchas por tu gracias. presentación, muy sentida y vital. Gracias, Gracias, gracias. Misael. Gracias. Bueno, muy bien, hombre. Le damos la palabra ahora a Jaime Barrera. Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a Víctor, a quien no sé si se acuerda que nos vimos hace 60 años y medio. En noviembre de 1960, en México, en mi viaje a Japón, paré y estuve una semana y varias veces nos vimos porque tú eras muy amigo de los dos jesuitas que me sirvieron de guía por la Ciudad de México. Víctor, encantado. Al observar tu cara, recuerdo perfectamente muchos de los gestos y facciones de José Eduardo. Gracias. Bueno, yo voy a tratar a través de 2, 3 anécdotas o situaciones de completar, si se puede hablar de completar, la imagen académica que ha presentado Víctor. En primer lugar, cuando llegué a Japón, y probablemente porque Víctor le había comentado que yo había pasado por México, José Eduardo fue de los primeros jesuitas en encontrarme en la Casa de Lenguas de Yokosuka. Y yo llevaba varios libros, entre otros una colección de 5 volúmenes de Charles Meller, Cristianismo y Literatura del siglo XX. Y él se entusiasmó por los libros. Y esto fue algo que compartimos durante todo el tiempo que estuvimos en Japón juntos, la afición por la literatura. Pero hubo algo más, esa afición por la literatura derivó poco a poco en una afición por las disputas filosóficas. José Eduardo era lo que en aquella época se llamaba suareciano, que creo que era la inclinación o desviación de la Compañía de Jesús en México, y yo participaba de la contraria, que era la tomista, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana. Y evidentemente a algunos de ustedes no les dice probablemente absolutamente nada. Teníamos conversaciones larguísimas que comenzaban muy amistosas y terminaban en disputas larguísimas alrededor de la distinción real entre la esencia y la existencia. O sea, tanto José Eduardo como yo vivíamos en el mundo escolástico, la Edad Media, el aristotelismo de la escolástica y lo que podríamos llamar en un mundo que ya no existe, como diría Lonergan. Pero evidentemente compartíamos el gusto por la literatura. Un día finalmente, y creo que fue en la Pascua de 1960, después de 1 mes, 2 meses míos en la Casa de Lengua, le dije, de 61, le dije a José Eduardo, ¿sabes qué? Yo prefiero la amistad
a la victoria en las disputas teológicas, no volvamos a hablar de esto. Y evidentemente no volvimos a hablar. Hasta que creo que fue agosto de 1961, yo leí en una revista de los jesuitas de la provincia de Nueva York un artículo escrito por Smokey en donde resumía a Insight. Y me entusiasmé por el libro, entre otras cosas porque lo había tenido sobre mi escritorio durante 2 años, al regreso de uno de mis profesores de filosofía a Bogotá, y me lo había prestado y yo nunca lo abrí. Y no lo abrí por una sencilla razón. Necesitaba más tiempo del que estaba dedicando a la tesis de filosofía. Pero la portada me quedó completamente grabada, la portada de la primera edición, en donde hay un hombre pensando y hay que en cierta manera adivinar como una de esas imágenes que se usan en el temática a perception test, que está pensando. Hay que ver a través de la imagen. En todo caso, leí ese artículo y recibí una carta desde Nueva York escrita por mi gran amigo y compañero Carlos Eduardo Vasco Uribe, en donde en 5 pliegos me contaba cuál era el contenido de Insight. Un día le dije a José Eduardo, mira esta carta que recibí y ese artículo. Creo que por ahí es la cosa. Lo leyó y a la hora del almuerzo me dijo, Jaime, tengo que leer ese libro, con una pasión enormemente grande. Y me dijo, ¿cómo hago para conseguirlo? Y en ese momento, providencia de Dios, entró en el refectorio de la Casa de Lenguas un hombre de 1,85, 1,90 de altura, un italiano, Francesco Rossi de Gasperis. Entró por la puerta, acababa de llegar de los Estados Unidos y lo presentaron, y al final le dije yo lo llamaba el chamaco, le dije al chamaco, oye chamaco, ¿quieres conseguir ese libro? Pregúntale a Francesco si lo tiene. Francesco Rossi de Gasperis, discípulo de Lonergan, había estudiado con él, traía a Insight debajo del brazo. A partir de entonces, él leía por las mañanas y yo leía por la tarde. Nada más que una página leíamos, una página. Él la leía por la mañana, yo la leía por la tarde y después intercambiábamos ideas. Ese fue el comienzo de la lectura de Lonergan, que a mí me llevó 2 años. Algo adicional que es muy importante subrayar. En algún momento, unas 3 o 4 semanas después de haber comenzado a leer el libro, no volvió a ir al refectorio. Y descubrimos que prácticamente el hambre no sentía hambre, ¿no? Estaba no ayunando, sino no sentía hambre. Y no sentía hambre porque había tenido una transformación interior que se manifestaba física y orgánicamente en eso, a través de la lectura de Insight. Digamos lo siguiente, sufrió una profunda conversión intelectual. Tercer episodio, un día me lo encontré en el descanso de escaleras de la Casa de Lenguas, en el edificio que podríamos llamar en donde estaba el rector. Y yo acababa de leer un artículo en Revista Javeriana que trataba de un sacerdote de la Acción Popular francés que estaba de visita en Colombia y hablaba de lo que podríamos llamar la transformación social que estaba teniendo Colombia y que tenía visos de una revolución. Acababa de leer el capítulo 7 de Insight
sobre la probabilidad emergente del universo y sobre la transformación con el sesgo general del sentido común, y le dije esta frase que todavía la recuerdo porque he sufrido una conversión con ella. Le dije, ¿sabes qué? Lonergan propone en el capítulo 7 que la revolución es una estructura ineluctable de la historia. Se quedó mirándome y me dijo, si vuelves a repetir eso, te acuso con el rector. Esto era muy propio de él, diría yo, tenía un gran sentido de la ortodoxia. La frase creo que la modifiqué apenas hace algunos años, cuando me di cuenta que la revolución evidentemente es una manera de transformar el sesgo general de la historia, pero no es la solución. Y no es ineluctable, entre otras cosas, en los tiempos en que vivimos. Una tercera, digamos que anécdota relativa al chamaco y que tiene que ver con lo anotado por Víctor y lo expuesto con los 100 ejercicios de 10 días y los 20 ejercicios de 30 días que dio. La clave de sus ejercicios espirituales estaba en lo que él había aprendido con la lectura y el trato con Robert Doran, y era la necesidad de tener imágenes, que al fin y al cabo forma parte de los ejercicios espirituales, la imaginación, la composición del lugar, pero que en él se transformó en la necesidad de apuntar los sueños. Con Doran aprendió la importancia que tienen los sueños como manifestaciones imaginarias, fantásticas, que de alguna manera anticipan por dónde va caminando uno. Y él usó lo de los ejercicios espirituales y en particular los sueños como un método que era preparatorio de los ejercicios. Entonces, gran parte de su vida la dedicó a hacer que las personas que iban a tener ejercicios espirituales con él, no, fueran escribiendo sus sueños y a través de esas imágenes conversando hasta llegar a los ejercicios espirituales, en donde esas anticipaciones de la imaginación y las conversaciones que tenían con él se transformaban en lo que podríamos decir ya la experiencia mística que implican los ejercicios espirituales. A mí me ha parecido muy importante recordar estas 13 anécdotas de él, porque dicen mucho de lo que era, de lo que fue su recorrido y su historia personal, a la cual yo tengo que confesar que he estado ligado entrañablemente desde que lo conocí hace mucho tiempo. Me encanta de nuevo, Víctor, que verte de nuevo. No sé si recuerdas aquella visita a Ciudad de México. Ya tengo 84 años, Jaime, pero te quiero decir una cosa, que también intelectualmente lo convertiste, porque él se hizo tomista de cuerpo entero. Claro, claro, es cierto, sí, es muy cierto. Descubrió, llamémoslo así, pues en este sentido podemos hablar de lonerianamente, descubrió a Santo Tomás a través de la lectura de Lonergan. Así es. Las primeras cosas evidentemente que pudimos leer en aquellos años 60 fueron los artículos de Verbum, por ejemplo, y evidentemente gran parte de los escritos que Lonergan estaba publicando en la Universidad Gregoriana, entre otras cosas, por ejemplo, lo que podríamos llamar de concepzione analogica et psicologica Christi, o lo que es el Tratado de Trinidad, la vía analítica y la vía sintética, que en realidad de verdad
son expresiones y transformaciones que Lonergan hizo, transposiciones, diría yo, que hizo Lonergan a método de el pensamiento medieval de Santo Tomás de Aquino. Muy bien, pues muchas gracias, Jaime, por tu aportación. Y gracias a ti por tu presencia con nosotros. Bueno, Jaime, muchísimas gracias y gracias también a Víctor. En lo que tú has presentado muy bellamente se da una transición a través de unos momentos anecdóticos que, como tú presentas, en la vida de José Eduardo se dio todo una similar desde Lonergan, lo que haga usted decir, en su método asimilar esa identidad de momentos claves, como ese momento de conversión intelectual, como tú lo decías, cuando empiezan a leer Insight, ese momento de una, llamémoslo así, entre comillas, una conversión del sentido común, toda la anticipación heurística que se da con los sueños hacia la experiencia mística y esa búsqueda pues tan bella a través de la conversación en ese paso de la esencia a la existencia, que también es la gran preocupación que tiene Lonergan en su obra académica, y además de esa bella relación personal que tú has descrito con José Eduardo Pérez Valera. Muchas gracias, Jaime, tan bello testimonio. Ahora, para terminar, le damos la palabra a Gerard Whelan. Jerry, you are very welcome. We are happy to have you today. You have the word now. Thank you very much, Misael. I hope you will forgive me if I speak English. I have been following you very well in Spanish. I have a passive understanding of Spanish, but I don't dare to speak Spanish. So I hope you will forgive me if I speak in English. I had a long conversation already with Father Jorge about how to present about Robert Doran. Jorge spoke personally, and I could also speak personally about my great affection for Bob Doran. I'm a Jesuit from Ireland. I was working in Africa. I went to do my doctorate with Bob Doran in Toronto so as to return to Africa to try to train younger African Jesuits and other religious in a theological method so that they could produce their own theology, their own African theology. And I felt very helped by Bob. I knew him to be the affectionate man that Father Jorge has described. But by agreement, I'm going to speak a little bit more technically of his academic life, his academic production. I would like to use these PowerPoint slides. Let's see if this works. Okay. Yeah. And if I can even do it that way. Okay. Mm-hmm. I want to try to be disciplined, of course, to use my time, only not go over 15 minutes. I want to talk about 3 periods of the life of Bob Doran. His early life, which continues for a long time and culminates in his great book, Theology and the Dialectics of History. His middle years, during which I did my doctorate with him in the 1990s, which was very humble in the sense he was dedicated to promoting the thought of Bernard Lonergan. So he produced, I will talk a bit more about his work with the collected works of Bernard Lonergan. Then in his later years, the last 15 years or so, he had moved from Toronto to Milwaukee, to Marquette University, and enjoyed another marvelous period of creativity where he started to produce books in systematic theology called The Trinity in History, and I'll speak a little bit more about that. So these are the 3 stages. His early life, you may know that
something very distinctive about Bob is that he suggested that we should add a fourth conversion to the three conversions of Lonergan. This emerged for him during his studies in his doctoral studies. He was very interested in Paul Ricoeur, in Carl Jung, and he started to engage with sorry, are we okay for... No, pedimos a los que tengan el micrófono prendido, por favor lo apagan, son tan amables. Sí, hay una interferencia. Muchas gracias. Sorry. Okay, thank you. So he was very original and won the disapproval of some Lonergan people because he dared to add to what Lonergan was saying at a very central and foundational level. He was convinced, I'm going to put this a little bit strongly, just to make a point clear, he was convinced that there was something imbalanced in what Lonergan had said, that to speak of intellectual conversion, self-appropriation, intellectual conversion tends to neglect something in the subject. There is something in the realm of affectivity, of the psyche, of how our unconscious interacts with our conscious life, with the psyche and with the aesthetic and affective side of life, that merely talking about intellectual conversion does not do justice to. So he adds this whole proposal of psychic conversion to Lonergan's three conversions. He accepts everything that Lonergan says about intellectual conversion, religious conversion, moral conversion, but by speaking of a dialectic of the person between the psyche and spirit, he's stressing we need to be psychically converted as well as intellectually converted, or else we're not performing a balanced self-appropriation. Now, the next point is just related. Misael and I are old friends, and I enjoyed very much hearing his talk yesterday. So that's just my diagram in a sense of what Misael talks about a lot. It's the theory of history of Lonergan, the dialectics of history, progress, decline, redemption. Redemption in history seeks to reverse decline and promote progress. Lonergan talks about this theory of history as an extension of his account of self-appropriation. So Doran will do the same thing, but he has expanded self-appropriation now. So he will therefore enrich what we're saying is progress, and therefore our account of decline and our account of redemption. So of course, I don't have time to go into details on this, but there are dimensions here that develop aspects of Lonergan and make contributions that are not present in Lonergan. So briefly, if we just imagine progress, the theoretical notion of progress in history, it occurs at a community level where there is a dialectic between practical intelligence and intersubjectivity. Actually, that is already present in chapter 7 of Insight in Lonergan. But Doran moves forward to say there is also a dialectic of culture. We must recognize that we are all oriented towards an anthropological notion of culture and a cosmological notion of culture at the same time. Lonergan does not deal with the cosmological notion of culture. Because I have to watch my time, Lonergan, Bob also engaged very seriously with liberation theology in this stage of his life, psychic conversion, the dialectics of history. So based on his psychic conversion and the other conversions, he gives an account of a preferential option for the poor that is, for him, he says, builds in a preferential option for the poor as a necessary part of the conversions. So this is
a very major drawing on liberation theology, but contribution to universal theology, in my opinion, by explaining a preferential option for the poor as a necessary part of being a converted person. And therefore, when he moves to talk of method in theology, the stages, functional specialties like Lonergan, this will be imbued with a notion of option for the poor in a way that expands on what Lonergan has achieved. Okay, so that's the early Doran and his very creative contribution. Now, there's a paradox, if you can call it a paradox. The second stage of his life, this actually when he was still quite young, but he goes to Toronto, he visits Lonergan. He was too young to have studied under Lonergan directly, but Lonergan now is in his 70s and he meets with Bob Doran. Lonergan loves the notion of psychic conversion. Lonergan writes to publishers saying, "This is in continuity with my thought and it is an important development on my thought." So Lonergan had no problem with this arrogant young man who presumed to add to what Lonergan had said at the most foundational level. I exaggerate. Well, Lonergan did not think it was arrogant. Lonergan always expected his thought to be expanded upon. He achieved something, but he was very open to other people expanding on it. But there is this original expansion of Lonergan by Doran, that this is something that I'm saying. But anyway, for the next, how many years of Lonergan's life, really until 2000, really quite recently, I mean of Doran's life, Doran was appointed by Lonergan, along with Fred Crow, to be the executor of the will of his academic works. So Doran dedicated his life to producing 25 volumes of the collected works of Lonergan, a massive investment of time, as you can imagine. All of this time, he is also a wonderful teacher. That's not my favorite photograph of him as from the point of view of age, because I knew him about 20 years younger than that. But you see his quality of interaction with students there, I think, and Father Jorge was mentioning that as well. He just put in this hard work for so many years in serving the cause of the Lonergan collected works and teaching students, especially in Toronto. The third stage of his life, though, another remarkable burst of energy. I don't have time to go into the details of this, but he associated in part with his move back to Milwaukee. There's a kind of retirement from teaching as much as he did in Toronto, although he had many doctoral students, as Father Jorge has said. But still, he says, look, I've produced the collected works. Now I'm going to do one more creative thing in my own right. I'm going to expand on systematic theology. Because after all, Lonergan, writing Method in Theology, always expected people to use this method to do something with it. So Doran decides, look, I can make a contribution in the realm of systematic theology. Now, of course, psychic conversion, preferential option for the poor is at work in Doran, but in another sense, he's simply specializing in the functional specialty of systematics for the rest of his life. Here, there's really a major new insight for Doran, but although it in fact comes from Lonergan, the 4-point hypothesis. In a paragraph of Lonergan's work of teaching on the Trinity, he says, look, there's an insight here that could become the basis of all of this particular sections of systematic theology. What is it? It is, first of all, we think of the 4 relations of the Trinity. So instead of just the 3 persons, we're aware in the immanent Trinity, there are 4 relations. Paternity, filiation, active spiration, passive spiration. St. Augustine of Hippo talks about this. Thomas Aquinas talks about this. Lonergan, in his lectures on the Trinity, given in the Gregorian, where I am talking from, speculates that, look, we can understand grace
in our lives, well, in the light of religious conversion, of course, but a created participation in the relations of the Trinity. So there are 4 dimensions to the experience of grace that we undergo. They are connected with each of the 4 relations of the Trinity, although, of course, these are created participations in our case. In the persons of the Trinity, there's uncreated participation or uncreated relations. So we have a created living in the inner life of the Trinity. But basically, on the basis of this insight, that we have these 4 dimensions of the grace we receive, all the other aspects of systematic theology can be explored. Christology, moral theology, ecclesiology, sacraments can all make reference to the 4-point hypothesis. So it is a major new project in theology that Doran outlines. He hopes that other younger theologians will continue in this line. However, he produced 3 volumes of systematic theology that really deals with Trinitarian theology and Christology, soteriology, in the light of the 4-point hypothesis. But this is an invitation to others to imitate. I'm close to finishing now. There is a Doran legacy. Already in journals like Theological Studies, you'll find the 4-point hypothesis is being accepted by other younger theologians, and they are exploring different dimensions of it. However, just this year, for example, there have been 2 books published that indicate that interest in Bob Doran, maybe it's only beginning, it's in its early days. There is one book is actually the 2nd Festschrift of Bob Doran, called Intellect, Affect, and God. You see the reason for the title. Intellect, you might say intellectual conversion. Affect has a lot to do with psychic conversion. God has a lot to do with the 4-point hypothesis. Just in the last few weeks, I think, the 2nd book, Consciousness in 2 Ways, an interview with Bob Doran, an excellent interview. If anybody wants to get introduced to Bob Doran and to Lonergan, this is a good way to do it. He talks very freely about his intellectual development, but it is also a way for people who know Lonergan quite well to move towards psychic conversion and to what Bob Doran has to say. I'm going over time, so I just conclude with this. One of the last things that Bob Doran wrote was his great admiration for Pope Francis. How he feels Pope Francis represents a time of kairos in the church, where the possibility of engaging the method of theology of Lonergan, and in fact the method in theology of Doran as an extension of that, has a new opportunity for being communicated. As Bob Doran said, he thinks that Pope Francis is the first fully historically conscious Pope. So he died at a time of feeling he had fulfilled everything he needed to do, but with a great sense of hope that what Pope Francis represents for the church, this first Latin American Pope, of course, is very hopeful for the future. Thank you very much. Thank you so much, Jerry. It's a very beautiful and inspiring speech. A través de tu presentación, muy bellamente has presentado esas 3 grandes, digamos, etapas o momentos claves de la vida de Bob Doran en sus años iniciales, que concluyen en una de sus grandes obras, Teología y Dialéctica o Dialécticas en la Historia, donde tú presentas cómo él, desde la apropiación de Lonergan, descubre la necesidad de la conversión psíquica como algo fundamental dentro de ese método fundamental que presenta Lonergan, y cómo esto lleva a una opción preferencial por los pobres con un gran aporte a la teología universal, ¿no? Una de las ideas que tú resaltaste. Ya en su edad o época media, cómo él preserva todo el legado de Lonergan en esta maravillosa obra de 25 volúmenes que él editó, y ya en su última parte de su vida, esta parte ya innovativa, donde él, como gran teólogo, a partir de Lonergan, elabora en teología sistemática este gran tratado en 2 volúmenes de la Trinidad en la historia, de esas 4 grandes dimensiones
que tú resaltabas de la vida trinitaria y cómo esto se aplica en los grandes tratados de cristología, eclesiología, moral y sacramentos, y al final pues resaltas ese legado de Bob Doran entre otras obras de intelecto, afecto y Dios, y las dos vías o dos modos de ser consciente. Y terminas resaltando su admiración por el Papa Francisco como primer papa que es consciente acerca de la historia, o que es históricamente consciente en su labor de vicario de Cristo. Muchas gracias, Jerry. Thank you so much. My pleasure. You did a very concise, cogent presentation about Bob Doran's legacy for us. Thank you so much. Agradecemos de verdad a los 4 panelistas por esta maravillosa presentación de estos dos grandes lonerganianos, José Eduardo Pérez Valera y Bob Doran. Quiero dar ahorita la palabra a dos de ustedes que quieran, ¿no? Agregar algo más, que quieran comentar a lo que nuestros panelistas tan maravillosamente nos han presentado. ¿Alguno quiere agregar algo, decir algo en honor de nuestros dos in memoriam de hoy? Bueno, muchísimas gracias a los ponentes. Yo, Francisco Sierra, a través de mi experiencia pedagógica y educativa en filosofía, he encontrado muy provechosa las dialécticas de la historia de Bob Doran. Y frente a auditorios de raigambre más marxista, esta visión integral de la dialéctica de la historia humana pues es absolutamente contundente, transformadora, y prácticamente los deja un tanto en seco para plantear objeciones. Su concepción de la praxis sumamente importante, la conversión psíquica como tal, y desde luego pues esa dialéctica entendida en términos de contrarios y contradictorios, pues también sumamente provechosa para el momento actual. Entonces quisiera dejar también eso aquí consignado. A su vez tuve una entrevista personal con él cuando visité Toronto acerca de la problemática de la comunicación, que trataba de escribir un artículo sobre ello, y fue muy iluminador encontrar grandes pistas en el texto de la mutua automediación de Cristo en la persona que ora. Y pues de allí encontré fundamentos muy importantes para mi reflexión sobre la comunicación social. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. ¿Alguno que quiera hacer algún homenaje en memoria de José Eduardo Pérez Valera, de los aquí presentes? Para balancear, ¿no? Para que ha sido balancear. Por otra parte, la visita, perdón por tomar la palabra, de Eduardo a Colombia fue muy provechosa, casi mística en las conversaciones que nos dirigió, y tuvimos también un grato recuerdo ahora que su hermano Víctor nos colocó allí al grupo Cosmópolis de ese entonces en la reunión que tuvimos. Agradecemos mucho todos los aportes también de Eduardo para nosotros los colombianos. Desde luego, su traducción nos ha ayudado muchísimo. Muy bien. Antonio Paoli acaba de levantar la mano. Tiene la palabra, Antonio. Sí. Bueno, perdón, es que mi pantalla de repente se me nubló, pero supongo que ustedes me ven, ¿verdad? Bueno, para mí este libro ha sido fundamental para reflexionar, para volver a ser, para subrayar del padre Eduardo Pérez Valera. Y bueno, a Robert Doran lo traté poco en los congresos, en los workshops del Boston College, y bueno, siempre fue puntual, preciso, verdaderamente un participante ejemplar en los workshops, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues muchas gracias de nuevo a nuestros panelistas, y un cariñoso aplauso para ellos por este espacio tan hermoso y por lo que nos han compartido
de Bob Doran y de José Eduardo Pérez Valera. Muchísimas gracias.